¿En qué estado se encuentra la economía rusa? ¿Es verdad que está resultando inmune a las sanciones? ¿Cuáles son las principales preocupaciones económicas del Kremlin? Con el paso del tiempo, estas se han convertido, ni más ni menos, en las preguntas que muchos nos hacemos cuando pensamos en Rusia. Cuando Vladimir Putin lanzó sus hordas sobre Ucrania, la comunidad internacional respondió poniendo en marcha un enorme paquete de sanciones. Unas sanciones que luego se han ido desarrollando e incrementando progresivamente más y más. La mayor parte de los lazos comerciales y económicos de Rusia con Occidente están siendo cortados, lo que hizo que muchos analistas estimaran que la economía rusa sufriría toda una hecatombe, un desastre económico que luego, sin embargo, no parece haberse producido. 28 de febrero de 2022. Rusia se enfrenta a un colapso financiero. Las sanciones golpean su economía. Sin embargo, según fuentes oficiales, el PIB de Rusia se contrajo un 2,5% en 2022 y el déficit público alcanzó el 2,3%. Sí, son datos malos, pero no, desde luego no parecen catastróficos. Aparentemente, la economía rusa ha cerrado el primer año de la invasión mucho mejor de lo que nadie hubiera previsto. Entonces, la pregunta es: ¿realmente está siendo Rusia inmune a las sanciones internacionales? ¿Está Vladimir Putin ganando la guerra económica? Queridos amigos, amigas, como si de una ópera se tratase, en este vídeo vamos a ver cuáles son exactamente los 5 grandes problemas a los que se enfrenta la Rusia de Vladimir Putin. Las 5 grandes grietas económicas que pueden desbaratar todos los planes del Kremlin. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Durante muchos meses, las sanciones fueron una gran decepción. La economía rusa no solo no se tambaleaba, sino que incluso las cosas parecían ir mejor que nunca. Rusia no paraba de ganar dinero. La guerra y las sanciones hicieron que los precios del petróleo y del gas natural se disparasen, lo que a su vez provocó que, aunque Rusia vendiese menos hidrocarburos al resto del mundo, sus ingresos fueran en realidad muy superiores. De hecho, durante todo el 2022, los ingresos rusos crecieron casi un 30%. Fijaos. Los ingresos de Rusia por las ventas de petróleo y gas aumentaron casi un tercio durante el año. Y ojo, que no hablamos de cualquier sector. La exportación de hidrocarburos es la joya de la corona de la economía rusa. Hablamos de una actividad que en 2021 generó casi la mitad de todas las exportaciones y más del 40% de los ingresos del gobierno. Es decir, que en cierto modo las sanciones tuvieron exactamente el efecto contrario al deseado. En lugar de recortar los ingresos del Kremlin, hicieron que el dinero fluyera a expuertas. Sin embargo, un momento, porque ahora esta situación parece estar cambiando por completo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, el Reino Unido y el resto de países aliados han ido poco a poco endureciendo sus restricciones sobre el gas y el petróleo ruso. El punto culminante se produjo el pasado 5 de diciembre de 2022, cuando entró en vigor el tope sobre el precio del crudo ruso. Y más tarde se ha hecho lo propio con las gasolinas. De esta forma, ninguna empresa de la Unión Europea, Estados Unidos o del resto de países que se han sumado al acuerdo pueden prestar servicios relacionados con una venta de crudo ruso si ésta se lleva a cabo a un precio por encima del tope fijado. En el caso del crudo, por ahora, $60. Hablamos de servicios como el transporte, los seguros o la financiación de la compra del crudo. Pero eso no es todo. Además de establecer este tope, los países occidentales también están poniendo punto final a sus propias compras. Por ejemplo, si en 2021 Rusia le vendía a los países de la Unión Europea más de 4 millones de barriles diarios de crudo o refinados, en poco tiempo esta cifra puede situarse por debajo del 500.000. Esto ha hecho que Rusia tenga que mirar a otros mercados, sobre todo en Asia. El problema es que el transporte resulta mucho más caro y encima está el riesgo de las sanciones. Por eso los compradores de China o de la India le exigen a Rusia grandes descuentos, que es lo que explica por qué el petróleo de los Urales se está vendiendo en torno a los $50 por barril, muy por debajo del precio del Brent. Y por supuesto, algo muy parecido está ocurriendo con el gas. Pues bien, menos petróleo y menos gas vendido y precios más bajos, ¿qué supone?
Pues evidentemente mucho menos dinero para el gobierno. Claro que la pregunta es: ¿cuánto dinero? Pues bien, para que os hagáis una idea, según el Centro para la Investigación de la Energía y el Aire Limpio de Finlandia, hablamos de unos 280 millones de dólares por día. Algo más de 100.000 millones de dólares anuales en pérdidas de ingresos. Y eso sin contar el gas. Si en 2023 el precio promedio de los Urales es de unos $60 por barril y el gasto se mantiene según lo planeado, Rusia puede enfrentar un déficit de alrededor del 4,5% del PIB. Un golpe muy, pero que muy duro. Durísimo. Pero, ¿sabéis qué? Esto no ha hecho más que empezar. Las sanciones no se han limitado ni mucho menos al sector energético. De hecho, su principal propósito ha sido desconectar a Rusia del comercio internacional. Por ejemplo, entre otras muchas medidas, se han restringido muchas exportaciones e importaciones. Se han cerrado los puertos occidentales a los barcos mercantes rusos. Se ha cerrado el espacio aéreo a las aeronaves de este país. Y se ha expulsado a una decena de entidades financieras del sistema SWIFT, complicando con ello las transacciones con los bancos extranjeros. El resultado es exactamente un gráfico como este que veis en pantalla. Aquí podemos ver lo que ha ocurrido con los intercambios industriales con Europa, un territorio que hasta la invasión de Ucrania fue con mucha diferencia el mejor cliente y también el principal proveedor de Rusia. Como veis, el comercio con Europa se ha desplomado más de un 60%, pero ojo que no se trata de un caso aislado. En lo que concierne a la mayor parte del resto del mundo, está ocurriendo 3/4 partes de lo mismo. Las empresas rusas ahora tienen serios problemas para poder vender sus productos y también para comprar los suministros que necesitan para poder producir. Un buen ejemplo de ello es precisamente la industria militar. Muchos países están cancelando pedidos a Rusia por el miedo a las sanciones y también porque los equipos de este país ya no tienen acceso a la tecnología occidental, por ejemplo, a chips avanzados. Y evidentemente eso hace que sus capacidades sean mucho más limitadas. Indonesia compra aviones de combate estadounidenses y franceses por $22.000 millones. El Su-35 ruso perdió la partida. El cambio de rumbo de Indonesia, que pasa de un acuerdo con Rusia a nuevos acuerdos de compra con Estados Unidos y Francia, pone de relieve la potencia de las sanciones estadounidenses. India tiene el acuerdo de helicóptero Ka-31 con Rusia. Por supuesto, esto hará mucho daño a una de las industrias más importantes de Rusia, pero no solo hablamos del sector militar. El tejido empresarial ruso es muy dependiente de suministros que ahora están suspendidos o muy restringidos. Si analizas la industria farmacéutica, la producción química, la construcción de máquinas, los metales y la minería, es difícil encontrar una industria en Rusia que no dependa de las importaciones para al menos el 50% de los insumos. Pues bien, todo esto explica por qué en tan poco tiempo el comercio ruso con el resto del mundo se está desplomando. En el caso de sus exportaciones, incluso a pesar de los hidrocarburos y los recursos naturales, tanto el FMI como el Banco Mundial estiman para el 2023 una caída de más del 20% respecto al 2021. Fijaos. ¿Y qué significa todo esto? Pues a medio plazo, muchos menos empleos, la quiebra de numerosas empresas y muchísimos menos recursos para el gobierno. Pero aún no hemos terminado. Sigamos. Rusia no es un país precisamente joven. Todo lo contrario, hablamos de un país relativamente envejecido que, salvo por algunos pocos años y por la anexión de Crimea en 2014, ha estado perdiendo población desde la caída de la Unión Soviética. Tan solo entre los años 2018 y 2021 se estima que la población rusa se redujo en casi 1,5 millones de personas. En otras palabras, que no hablamos de un país donde precisamente sobren los jóvenes. Pese a ello, en 2022 la guerra de Ucrania
ha supuesto un nuevo varapalo. Por un lado, el gobierno movilizó en otoño a unos 300.000 jóvenes que dejaron de estar disponibles en el mercado laboral. Por otro lado, las implicaciones de la guerra, la salida de empresas y la amenaza de ser llamados al frente hizo que otros tantos hicieran las maletas y se marcharan de Rusia. En total, según las estimaciones existentes, podríamos estar hablando de entre 800.000 y 1,2 millones de personas. Y para colmo, ahora se está hablando de una segunda movilización. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es que entre los que hicieron las maletas y se marcharon, podemos encontrar muchos jóvenes altamente cualificados, que lógicamente son los que más opciones profesionales tienen en el extranjero. Por ejemplo, el propio gobierno ruso ha estimado que al menos 100.000 profesionales del sector de las tecnologías de la información se han marchado del país permanentemente tras la invasión de Ucrania. Y ojo, porque esto supone cerca del 10% de toda la fuerza laboral de este sector. Hablamos de programadores, desarrolladores, expertos en seguridad, diseñadores, ingenieros de sistemas, etcétera, etcétera. Así que ya os podéis hacer una idea de las implicaciones que esto tendrá a medio plazo. Menos innovación, menos conocimiento, menos productividad y un país más envejecido. Por cierto, como curiosidad, su principal destino fueron ni más ni menos que los Estados Unidos de América. Por supuesto, el gobierno tampoco va a salir indemne de toda esta historia. La guerra de Ucrania ha disparado su nivel de gasto, ha destruido gran parte de sus capacidades militares, las cuales seguramente quiera restablecer, y además ahora está empezando a sufrir una caída de los ingresos. Si durante todo el 2022 el déficit público fue del 2,3%, en diciembre de ese mismo año ya superó el 4%, y ahora todo apunta a que en 2023 y en los años sucesivos, las cosas se van a poner peor. El problema es que buena parte de la deuda pública la están comprando los bancos rusos con financiación del propio Banco Central de Rusia. Es decir, para entendernos, que se está empezando a crear dinero para financiar al gobierno. Esto no ha supuesto ningún problema en tanto en cuanto el superávit comercial con el resto del mundo ha sido muy alto. Sin embargo, a medida que esta situación cambie, esta política puede tener un efecto muy negativo sobre el rublo y la inflación. Pero un momento, que aún nos queda el quinto y último gran problema. Vamos con él. Quizás con el tiempo este sea uno de los mayores golpes para Rusia: la salida de empresas y el colapso de la inversión extranjera. Evidentemente, pocas empresas y pocos inversores van a estar dispuestos a poner su dinero en este país mientras estén en vigor las sanciones. En 2022, por ejemplo, la cuenta financiera de la balanza de pagos, que recoge tanto las inversiones directas como las inversiones en cartera, registró, pese a los controles de capitales que existen, una salida de más de 55.000 millones de dólares. Evidentemente, con esto, Rusia pierde una enorme fuente de riqueza y empleos. La inversión extranjera suele ser fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la convergencia con los países más ricos. Pero ahora, esta posibilidad también ha desaparecido. Pues bien, ya lo tenemos. Estos son los 5 grandes problemas a los que se enfrenta la economía rusa. 5 problemas que con el paso del tiempo pueden terminar desbaratando los planes del Kremlin. Como habéis visto, Rusia está reduciendo sus lazos con el resto del mundo, y eso tarde o temprano se reflejará en sus datos económicos. ¿Y sabéis qué? De momento, desde que diera comienzo la guerra de Ucrania, la bolsa de Moscú se ha dejado por el camino casi un 40%. Y seguramente, sin las intervenciones del gobierno, esta caída habría sido muy superior. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que Rusia logrará hacer frente a las sanciones internacionales? ¿Cómo crees que cambiará la economía rusa durante los próximos años? ¿Qué ocurrirá con el régimen de Putin? ¿Qué implicaciones tendrá todo esto para el resto del mundo? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a Si lo hubiera sabido, si es que aún no lo habéis hecho. Me alegro de estar con vosotros también por aquí. Un saludo y hasta la próxima.